Ok. ¿Quién comparte la pantalla, verdad? Yo la comparto. Muy bien. Voy, Miss. Voy. Dicen sus nombres, por favor, y bueno, cuando mencionen ya el equipo, ¿no? Completo. Todos, por favor, ponen el video en la cámara. Voy, Miss, voy. Es que no me está cargando. Ahí va. O alguien si lo tiene abierto, pues puede compartirlo. Es que no me está cargando a mí. Que conmigo se traba mi compu. O sea, se los mandé al grupo. Ahí debe estar. Sí, es que no lo está descargando. Ahí va, Miss, un momento. Sí, ok. Es que nuestros compus ya no van para más, les exigen. Que ya les pusieron muchas cosas. Sí, ya. Sí. Tony, la verdad. No, nadie lo tiene por ahí. Es que en serio no me está cargando. Landeos, ¿la puedes Ya conectar, por favor? Ya cargo. Olvídalo. ¿Ya está grabando? Sí, ya está grabando. ¿Ya está la pantalla? ¿Ya está grabando? Sí, muy bien. Sí, perfecto. A ver. Adelante. Y vamos. Bueno, nosotros como parte del grupo de Carpooling Latinoamérica, que es un grupo que se dedica al fomentar el uso compartido de personas que van en la misma ruta similar al del propietario del vehículo, nos hemos dado la tarea de analizar la situación actual de tráfico de es que sale que mi conexión a internet es inestable, perdón. No, sí te dimos. Ok. Adelante. De Aracaju con respecto a los altos niveles de tráfico. Esto lo haremos por medio de información, bueno, de otros proporcionados por la aplicación GoTrack, haciendo un análisis conciso y lo más preciso posible para poder llegar a la mejor conclusión. Okay. Análisis de la información. Realizamos varios análisis de datos con los cuales pudimos observar el comportamiento de los diferentes vehículos como automóviles, cómo se les daba su uso, las rutas que recorrían, el tráfico, entre otras cosas. A continuación presentamos la tabla de GoTrack Tracks, que nos mostraba más o menos el recorrido nos mostraba el dispositivo con el que se tomó en cuenta todo el recorrido, los tiempos, las velocidades, otros factores como cómo estaba el tráfico, cómo percibía la persona que estaba el autobús, si es que iba en autobús, el clima, y además nos mostraba la ruta que seguía el vehículo. Con estos datos empezamos a formular, checamos individualmente más bien el recorrido que se hizo por cada vehículo, por cada dispositivo, y con esto empezamos a hacer tablas, las tablas con los recorridos con los cuales las analizamos para descubrir la frecuencia que se utilizaba este tipo de trayectoria. Además de que separamos por tablas para poder ver más o menos la distancia la velocidad con la que se recorren los caminos dependiendo de los autos y vehículos. Vimos también la cantidad de vehículos totales y camiones que hay. Hicimos gráficas para saber cuáles autos y cuáles vehículos iban por encima de la velocidad promedio, cuáles iban por debajo, además de generar una tabla la cual nos decía cuáles líneas de autobuses eran las más saturadas, cuáles eran las menos, y para poder formular
posible plan de estrategia para evitar estos errores. Bueno, analizando todos estos datos, nos dimos cuenta que realmente el problema del tráfico lo ocasionaba el volumen de los autobuses. Realmente los autobuses no están operando a su máxima capacidad y crean bastante tráfico en la ciudad. Entonces nuestra propuesta es que de manera gubernamental se invierta en una campaña de carpooling con el impulso del gobierno y sector privado. Así para la creación de una app que, que ayude a los ciudadanos a que puedan compartir su automóvil. Esto es en parte un incentivo gubernamental y una parte cobrando el viaje de manera más económica que el transporte público. Así, estas líneas que siguen las mismas trayectorias pueden ser quitadas para aligerar el tráfico en la ciudad de Aracaju. Y bueno, en cuanto al análisis de viabilidad, pues nos resumimos a estos 3 puntos. Primero que nada, es un gran beneficio para... ¿Puedes hablar un poquito más fuerte, Diego? ¿Ahí, Miss? Sí. Bueno, lo resumimos a estos 3 puntos en cuanto al análisis de viabilidad. El primer punto habla más que nada sobre el beneficio que tendrá este sistema de carpooling en cuanto al tráfico, ya que al tú eliminar autobuses que no se están utilizando a su máxima capacidad, pues estás haciendo que otras personas que ya tengan carros puedan utilizar pues esta forma de compartir sus propios carros, ¿no? Y así aminorar el tráfico en la ciudad, además de que pues, estarían optimizando bien los carros que ya tienen las personas. Y bueno, por ejemplo, en cuanto a la comparación con otras aplicaciones, como por ejemplo Uber, pues bueno, no te incitan como a comprar otro tipo de carros que estén muy modernos o cosas así, no, simplemente puedes utilizar los carros que tú ya tienes para hacer pues esta aplicación de carpooling, ¿verdad? Y bueno, pues como no es un tipo de aplicación que requiera competencia, o sea, realmente no tienes competencia y además como tienes incentivos del gobierno, no necesitas que realmente el viaje esté caro porque a ti ya te está apoyando el gobierno. Entonces sería una manera bastante eficiente y económica de poder llevar a cabo el carpooling. Okay. Bueno, aquí, si pueden hablar de conclusiones generales, como quieran. Eso vi. Ahí pasamos. Sí, esas las reviso ya en el individual. O bueno, o si quieren, adelante. Es que ya vamos de tiempo. Sí, ahí va. Miren mis bien guapotes todos, la verdad. Ok. Si pueden dar nada más las conclusiones generales. No, pues realmente nos dimos cuenta que al haber las mismas rutas de los automóviles, pues el carpooling es una de las más viables soluciones que pueden existir para la ciudad de Aracaju, sino porque es vial no solamente en el tráfico, sino también de manera ecológica. Se reduce el número de camiones y de autos que transitan por estas vías. Se reducen así las emisiones de dióxido de carbono y al tener un apoyo gubernamental y el apoyo privado, se crea una economía circular en esta ciudad, aparte del impulso de esta aplicación móvil. Es más seguro, ya que un estudio realizado exteriormente se da a conocer que realmente la mayoría de los incidentes en un transporte público se dan en líneas de autobuses. Realmente esto puede evitar que en ciudades como Aracaju haya pues robo armado en estos vehículos. Y pues así al momento de que los automóviles pasan por las mismas líneas, hay cierto grado de unión en la población, porque se emplean las mismas líneas y se evitan molestias de extravío o pasarse la línea de autobús. Estamos. Bueno, vamos a ver algunas preguntas. Sí, claro, Miss.
el carpooling Mi internet tendría... está fallando. Me sacó ahorita, perdón. Ah, ok. ¿Puedo A apagar ver, la cámara? Es que eso hace que se haga más lento. ok, adelante. Ujú. Por ejemplo, Samuel, ¿hay alguna desventaja o habría alguna inconveniencia en el carpooling? ¿O todo el mundo está de acuerdo con esta iniciativa? ¿Qué crees? Ah. ¿Estarían todo el mundo de acuerdo con esta iniciativa de Sí que sí puede puedan haber una compartir su auto? desventaja. Sí puede haber una desventaja que se pueda ver a corto plano, que es ya que se tiene que lanzar esa aplicación, se tiene que hacer que la población la utilice, posiblemente los primeras semanas, los primeros meses, ciertas líneas de movimiento de la ciudad se pueden ver afectadas, ya que si no podemos estar eliminando las líneas obsoletas de una, porque realmente para muchas personas en ciudades como Aracaju o aquí en México, pues son medios de transporte principales. Realmente se tiene que hacer un plan bien estructurado en el cual puedan haber más casos de gente usando el carpooling y así poder ir eliminando poco a poco las líneas para que no haya ese tipo de molestias. Ok. Diego, ¿cuál información sería más útil para esta iniciativa? ¿Las distancias o los desplazamientos? A ¿Y por las qué? distancias más que nada. ¿Para Porque, qué se usaría cada una? A ver. bueno, pues los desplazamientos realmente de un punto a otro como en una línea recta. O sea, no te está hablando realmente por ejemplo, si tú vas de un punto a otro, el desplazamiento nada más te dice como que una línea recta. Más tú necesitas más la distancia porque pues estamos de acuerdo que una ciudad no está hecha de líneas rectas, está hecha de calles que tienes que estar cruzando. Entonces, pues para esto más importante creo que es una distancia, porque pues la distancia recorrida es el total de kilómetros que un carro va a hacer para llegar a su destino y no solamente una línea recta. Entonces, yo creo que para esto es la distancia recorrida. Ok. Felipe, ¿y ese cálculo de distancia recorrida, en qué lo puedes usar para determinar esto? Para determinar tu propuesta, para apoyar tu propuesta. ¿Cómo que el cálculo? O O sea, sea, no esta entiendo. distancia que estás calculando, ¿te afecta en algo en el impacto, en alguna variable? O para poder determinar si sería Esta buena. distancia nos Ujú. puede ayudar porque, por ejemplo, la distancia podrá determinar la ruta que un carro sigue. Y en lo que se hace el carpooling es personas que tienen una ruta similar ocupar todos un mismo carro. Así que tomando en cuenta esta distancia que va a seguir el coche, podemos decir, pues sí hay varias similares, comparando los datos que nos proporcionaron, podemos decir, sí hay varios similares, sí podría llegar a ser viable el que varias personas compartan su vehículo para llegar a estos puntos, a estos diferentes puntos de la ciudad. Ok. Carolina, ¿utilizaron tablas dinámicas o en general, qué ventajas te puede dar una tabla dinámica para análisis de datos? Pues las tablas dinámicas, o sea, te sintetizan más la información y hace más fácil el manejo de ella. O sea, por ejemplo, si quisiéramos buscar, no sé, las líneas más saturadas, con las tablas dinámicas podríamos sacar todo eso y así. Ok. Alejandro, dentro de los datos estaba guardado la fecha en la que son los viajes. Sí, contenía la fecha y creo que la hora de todo el trayecto. La fecha y la hora de todo el trayecto. Ok, entonces podían determinar en qué días iban más, se usaban más los carros que en otros días, por ejemplo. Sí se podría determinar eso, además de que cuál sería la hora promedio de cuánto se tarda por lo general un viaje. O sea, tienes sabes a la hora en la que se hizo el viaje. Si se hizo en la mañana, en la tarde. No, se sabe la hora aproximadamente de
cuánto duró el viaje, no la hora exacta de cuándo empezó. Ok. Déjame ver. Me falta. José Carlos. No. ¿A quién me faltó preguntarle ahorita? O ya están todos. Ya están todos. Creo que ¿verdad? ya fueron todos. Ya fueron todos. Mis, ya sí, fue me acuerdo, todos. ya creo. Ok. Bueno, entonces, pues sería todo, jóvenes. Muchas gracias, Miss. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Acuérdense de terminar la grabación y guardarla, compartirla con los compañeros para que cada quien la suba como parte de la evidencia.